Jeremías capítulo 31, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Mis amados, Dios transforma el llanto de su pueblo en esperanza, porque su pacto garantiza restauración. La mayoría de nosotros, si no es que todos, conocemos el lenguaje del dolor. Es un idioma universal, mis amados hermanos, que no necesita traducción, porque se escribe en la experiencia humana. La pérdida de un ser amado deja un vacío imposible de llenar. La separación rompe la comunión y desgarra también el corazón. El fracaso parece borrar en ocasiones toda esperanza del futuro. Y la incertidumbre hace temblar incluso la fe más firme en el Señor. Es el lenguaje que aparece cuando la vida deja de tener respuestas y solo queda en preguntas. Es el grito silencioso del alma cuando todo lo que parecía seguro se derrumba por completo. Jeremías capítulo 31 nos sitúa precisamente en ese escenario. El pueblo de Dios estaba atravesando un dolor profundo. Habían sido llevados al exilio y Raquel, como dice el verso 14, llora por sus hijos. Ellos han perdido tierra, han perdido templo, han perdido su identidad nacional. Y en apariencia también parece que toda esperanza. No es un sufrimiento leve, mis amados. Es una crisis total, es una crisis nacional. Israel no solo está lejos de su hogar, sino también enfrentando las consecuencias de su pecado y la disciplina divina. En medio de ese cuadro de lágrimas, el profeta escribe una escena impactante, porque dice en el verso 14, Raquel, figura simbólica del pueblo, llora inconsolablemente por sus hijos. Es el llanto, mis amados, de una madre que representa el duelo de toda una nación. Es el dolor sin consuelo inmediato. Es la tristeza sin respuesta palpable, visible. Pero en ese contexto de un luto profundo, Dios irrumpe el llanto con una palabra inesperada, la palabra esperanza. El mismo Dios que permitió la disciplina a causa del pecado no ha abandonado la historia de su pueblo. El mismo Dios que juzga es el mismo Dios que consuela. Y es el mismo Dios que confronta el pecado, también promete restauración. Ese mismo Dios que confrontó el pecado, ese mismo Dios que trajo juicio, ahora también promete restauración. Y dice la primera parte del verso 16: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. En primer lugar, hermano, nosotros vemos que Dios ve y reconoce el dolor. Dios ve y reconoce el dolor. El dolor de Israel, hermanos, era un dolor real. No era una parábola, una ilustración. No, era un dolor literal. Era un dolor histórico, era un dolor visible, era un dolor profundamente concreto.
causado por el juicio y las consecuencias del pecado nacional, tal como lo habían profetizado ya los profetas. Jerusalén, la ciudad que representaba la presencia, la seguridad y la identidad del pueblo de Dios, había sido completamente destruida por Nabucodonosor. Sus muros derribados, su templo profanado y su sistema social totalmente colapsado. Lo que antes era símbolo de estabilidad espiritual y nacional, ahora estaba separados, destruidos por la guerra, la invasión y el exilio forzado. Padres sin hijos, hijos sin padres, comunidades fragmentadas y una identidad nacional totalmente quebrado. El tejido social de Israel había sido desgarrado por la violencia de los babilonios y la deportación. El exilio en Babilonia, mis amados hermanos, era una realidad geopolítica dolorosa. El pueblo había sido arrancado de su tierra y llevado a una nación extranjera, donde vivían como forasteros, donde estaban sin templo, donde estaban ya sin sacrificio y sin la estructura visible de la adoración que marcaba su relación histórica con Dios. Observe lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá se ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las hechuras. Juicio terrible para la nación, amado hermano. Lamentaciones describe el estado con un lenguaje que refleja abandono, que refleja tristeza profunda y pérdida de dignidad nacional. El dolor, mis amados hermanos, el dolor era el resultado visible de una ruptura real producida por la desobediencia del pueblo y el juicio de Dios. Sin embargo, es precisamente en medio de esta realidad tan dura que el mensaje de Jeremías adquiere mayor fuerza, porque Dios no ignora el llanto de sus hijos. Dios no ignora el llanto de su pueblo. Cuando el texto que leímos en Jeremías 1:15 dice: reprime del llanto tu voz, no está hablando de una negación emocional, ni de una exigencia para suprimir el dolor como si fuera algo indebido. No, hermano, la escritura nos enseña que Dios, mis amados, no es un Dios distante que invalida las emociones humanas, sino que Él es un Dios cercano, que reconoce, que atiende y que le da sentido al sufrimiento de su pueblo. Por eso el mandato no significa deja de sentir, como si el dolor fuera pecado o como si fuera debilidad espiritual. Tampoco significa reprime tus emociones forzadas, desconéctate de toda la realidad interna. No, hermano, más bien la idea es profundamente esperanzadora. El dolor no será eterno. Eso es lo que quiere comunicar el profeta. No será eterno. El llanto del creyente no es ignorado ni despreciado. Es observado por Dios. Es comprendido y sobre todo registrado dentro de los propósitos soberanos de Dios. No hay lágrima, iglesia.
No hay lágrima que caiga en el vacío, ni dolor que pase desapercibido delante de Dios. La sangre de Abel no pasó desapercibida delante de los ojos de Dios, mucho menos las lágrimas de sus hijos causadas por el dolor. El salmista lo expresa con una imagen poderosa en el Salmo 56:8. Mis huidas tú has conocido, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?, dice el salmista. Y esta figura comunica que Dios no solo ve el sufrimiento, sino que Dios lo recoge, Dios lo guarda y Dios lo recuerda. Nada de lo que el pueblo de Dios sufra, mis amados, es perdido en el olvido divino. Nada. Cada lágrima tiene peso delante de nuestro Dios. Todo está bajo control, mis amados hermanos, de ese Dios soberano, de un Dios que gobierna, un Dios que cuida, incluso sobre tiempos de dolor, que está pendiente de todo lo que sus hijos pasan. Por eso, iglesia, cuando Dios dice, reprime, limita tu llanto, no está reprimiendo la humanidad del creyente, sino declarando que el sufrimiento tiene un límite establecido por Dios. Es decir, ya no llores, porque pronto las cosas van a ser diferentes. Ya no llores, porque pronto va a salir el sol en medio de la tempestad. Es lo que Dios quiere comunicar. El dolor no determina el futuro del pueblo de Dios, porque su presencia es temporal dentro de un plan mayor y restaurador por parte de Dios. El dolor, hermano, no va a definir nuestro futuro, mis amados, porque nuestro futuro está en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios amoroso, de un Dios de propósito. Qué hermoso es nuestro Dios, reprime del llanto. Ahora, qué hermoso es saber que Cristo conoce el llanto. Qué hermoso es saber que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, también lloró. El sufrimiento humano no solo es comprendido por Dios desde la historia o desde la distancia de su soberanía, sino que también ha sido experimentado personalmente en la encarnación de Cristo. Esto cambia radicalmente la forma en que entendemos el dolor. Dios no solo observa el sufrimiento, iglesia, sino que lo ha asumido en la persona de su Hijo. Cristo también lloró por Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, dice Lucas 19:41, al verla lloró sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Este fue el clamor de un corazón divino y humano que contempla la ciudad amada, pero ciega espiritualmente. Jesús no solo vio la destrucción futura de Jerusalén, sino también su rechazo presente de la gracia de Dios. Como dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su llanto revela el dolor de un amor mezclado y la tristeza de una oportunidad de salvación despreciada. Por eso lloró Cristo. De igual manera, ante la tumba de Lázaro también lloró. Dice Juan 11:35, Jesús lloró. En este episodio, el Hijo de Dios se enfrenta directamente a la realidad de la muerte. Aunque sabía que Lázaro sería resucitado,
no se mantuvo indiferente al dolor de las hermanas, el duelo humano ni el impacto devastador de la muerte a causa del pecado. Estos textos, iglesia, enseñan algo muy importante. La fe cristiana no quita el dolor, pero le da propósito. La convierte en algo que también forma parte de la vida con Dios. Por eso el creyente también puede llorar. Iglesia, ser creyente no significa vivir sin dolor, sino vivir con esperanza en medio del dolor. Las lágrimas no están en contra de la fe. Cuando las entregamos a Dios, se convierten en una forma de confiar en Él y depender de su ayuda. El mismo Cristo que lloró es el que también promete consuelo, restauración y una victoria final sobre todo el sufrimiento. Por eso, cuando el creyente llora, no es una señal de que usted y yo mostremos debilidad espiritual, sino prueba de que seguimos siendo humanos y que todavía esperamos, iglesia, la redención completa que se efectuará cuando Cristo venga por su iglesia. Alabado Cristo. Así que, mis amados hermanos, Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestra tristeza y nuestro dolor. Él ve, Él es testigo de todo lo que usted pasa. A veces cuando se introduce en el cuarto para que no nos vean llorar, Él nos ve y Él sabe todo lo que estamos pasando. En segundo lugar, Dios promete restauración a su pueblo. No va a dejar las cosas igual. Dice la segunda parte del versículo 16 y la primera parte del verso 17. Volverán de la tierra del enemigo. Y luego dice, esperanza hay para tu porvenir. Reprime del llanto tu voz y seca las lágrimas de tus ojos, porque esperanza hay para ti. Volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir. Esta promesa, hermano, inmediata, el contexto de esta promesa habla del regreso del exilio, conducidos por Zorobabel. Esto es lo que nos habla el contexto inmediato, donde Jeremías está profetizando que el pueblo regresaría una vez más se cumplieran los 70 años de cautiverio. En medio del dolor, del exilio y de la disciplina, Dios no solo consuela con palabras, sino que también da una promesa concreta y futura. Su pueblo no permanecerá siempre en la tierra del enemigo. Dios abre una puerta de restauración y de retorno. Esta promesa tiene un cumplimiento histórico, como les dije, y real, verificable en la tierra de Israel. El pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia no se quedó allá de manera permanente. No, Dios movió los hilos de la historia usando al Ciro de Persia. Dios movió, tocó el corazón de los reyes y abrió el camino para el regreso a la tierra prometida. Este regreso se dio en varias etapas importantes. Esdras del 1 al 6 nos dice que el primero fue comandado por Zorobabel. Esdras capítulo 7 versículo 10 nos dice que el segundo fue comandado por Esdras. Y Nehemías capítulo 1 versículo del 1 al 6, capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos dice que fue comandado por Nehemías. Todo este proceso comienza con la intervención directa de Dios en la historia. Dice Esdras capítulo 1 verso 1, en aquel año, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ya estaba escrito. Y este texto es clave, iglesia, porque muestra que el regreso del exilio no fue un accidente político, ni tampoco una decisión humana aislada, no.
fue el cumplimiento de lo que Dios ya había anticipado, de lo que Dios ya había profetizado. El mismo que había anunciado el juicio, ahora es el mismo que activa, que da esperanza en la restauración. La enseñanza es clara, hermano. Dios disciplina, Dios castiga, pero también, iglesia, Dios restaura. El pueblo, hermanos, había sido sacado de su tierra, pero no sacado del plan de nuestro Dios. Por eso esta promesa de Jeremías, no solo, hermano, esta promesa de Jeremías no es solo un mensaje de esperanza, sino una declaración de soberanía divina. Es decir, Dios sigue gobernando la historia, incluso cuando su pueblo atraviesa la disciplina, cuando atraviesa el dolor o la pérdida. La restauración física a la tierra se convierte así en una señal visible, escúcheme bien, de una verdad más profunda. Dios no ha terminado con su pueblo, porque existe una promesa mucho más grande: la redención de nuestro bendito Salvador. Aunque Jeremías está hablando aquí, hermano, primero del regreso físico de Israel a Babilonia, esa restauración apunta a una realidad mucho más grande. ¿Cuál, hermano? La redención espiritual que Dios realizaría a través de Cristo. El exilio de Israel no era solo una tragedia nacional, también era una imagen de una realidad espiritual tremenda, profunda. Así como Israel fue expulsado de su tierra por causa de su pecado, toda la humanidad vive en exilio espiritual. Fuimos expulsados del Edén, separados por Dios, separados de Dios por causa del pecado. Desde Génesis 3, el ser humano vive lejos de la comunión plena con Dios. El pecado nos sacó de Edén, nos convirtió en extranjeros espirituales, alejados de la presencia de Dios, de la paz y de la vida verdadera. Por eso Pablo escribe que así era nuestra condición en aquel tiempo. Estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, lejos, separados y sin esperanza. Pero la buena noticia del evangelio es que Cristo vino a traer el verdadero regreso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los exiliados espirituales, para traerlos de vuelta al Padre. Cristo nos trajo la reconciliación. El pecado había levantado el muro entre Dios y nosotros. Éramos enemigos por naturaleza, pero en la cruz Cristo quitó esa enemistad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Iglesia, ya no estamos lejos. En Cristo hemos sido acercados. No solo hemos sido reconciliados, sino que Cristo nos ha traído el perdón. El mayor problema del exilio no era la distancia, iglesia, sino la culpa. La culpa, el pecado debía de ser tratado. En la cruz, Cristo cargó con nuestra culpa y pagó nuestra deuda. Lo que nosotros no podíamos resolver, Él lo resolvió con un solo sacrificio. Por eso ahora hay perdón completo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El exilio termina cuando la culpa es removida.
Así que Cristo no solo trajo reconciliación, no solo trajo perdón, sino que nos trajo la adopción. Dios no solo nos ha perdonado para dejarnos como extraños, hermano, no. Dios no solo nos perdona y nos deja allá, no, sino que ahora nos recibe como hijos. Lo que se perdió en Adán, en Cristo se restauró. Ahora tenemos acceso al Padre, identidad nueva y una nueva familia. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así que ya no somos peregrinos y extranjeros, ahora somos parte de la familia de Dios. La promesa de Jeremías era: volverán de la tierra del enemigo. En Cristo esa promesa alcanza un cumplimiento más glorioso. Dios nos trae de vuelta del exilio del pecado. Éramos esclavos, ahora somos libres. Éramos lejanos, ahora somos cercanos. Éramos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Es por ello que la esperanza cristiana es segura. Aleluya. Es segura, hermano. Una de las grandes diferencias entre la esperanza bíblica y la esperanza humana es que la esperanza humana muchas veces es incierta, porque no sabe si va a ser realidad. Decimos frases como: espero que todo salga bien, espero que te vaya bien. Decimos cosas como esas, pero en realidad no estamos seguros de lo que ocurrirá. Esa esperanza está basada en deseos, posibilidades, circunstancias cambiantes. Pero la esperanza cristiana no funciona así. No funciona así. La esperanza bíblica no es un deseo incierto, es una certeza basada en las promesas de Dios. No depende de cómo usted se sienta, no depende de lo que usted y yo veamos, ni de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Depende del carácter de Dios, quien no miente, que siempre cumple lo que promete. El autor de los Hebreos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Aleluya. Y esta imagen, hermano, de Hebreos es poderosa. La imagen es poderosa. Un barco en medio de una tormenta puede ser golpeado por las olas, sacudido por el viento, aparentemente fuera sin control. Pero si tiene un ancla firme, no será arrastrado. No importa cómo sean los vientos, no será arrastrado. Bueno, así es la esperanza cristiana. No importa cómo sean zarandeados, no importa las crisis y las tribulaciones, nuestra esperanza es nuestra ancla en Cristo, que es inamovible. Aleluya. La vida puede traer tormentas difíciles, pérdidas inesperadas, pruebas prolongadas, diagnósticos difíciles, puertas cerradas, noches oscuras del alma. Pero el creyente tiene un ancla, y esa ancla es Cristo. Nuestra esperanza está segura, no porque nuestra vida es dichosa, es de color de rosa, es fácil, sino porque nuestro Salvador es fiel. En Cristo, hermano, nuestros pecados han sido perdonados, nuestra adopción es completamente asegurada, nuestra herencia que nos espera está reservada en los cielos. La gloria que nos espera nos está esperando, hermano. Tan segura es nuestra esperanza que Dios habla de nuestra gloria futura como si ya hubiera ocurrido. Aleluya. Por eso Pablo dice: ya los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted escuchó eso? Glorificó. Ya estamos. Dios nos ve glorificados. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios, hermano.
Por eso Dios garantiza un futuro para sus hijos. A veces nosotros quisiéramos tener y tener para dejarle un futuro a nuestros hijos. Hermano, pero el futuro material puede destruirse en cualquier momento. Pero este futuro que le dejemos a nuestros hijos permanece para siempre. Dice la segunda parte del verso 17: los hijos volverán a su propia tierra. Van a regresar. ¿Qué le prometió Dios a Abraham en Romanos 4? Le prometió la tierra por heredad. ¿Qué dice el Salmo 34? Los justos heredarán la tierra. Salmo 37, perdón. La tierra. Hermano, la fidelidad de Dios alcanza generaciones, alcanza a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Una de las verdades más hermosas de este texto es que Dios no solo piensa en el presente de su pueblo, también piensa en el futuro. Gloria a Dios. Piensa en sus nietos, en mis nietos. En Jeremías 31:17 dice: los hijos volverán a su tierra. No dice los padres, dice los hijos a su propia tierra. Observa, hermano, que Dios no solamente está hablando de los padres que están llorando en el exilio, también habla de los hijos. Esto revela que su fidelidad no está limitada a una sola generación. Aunque los padres estén viviendo en disciplina y dolor, Dios ya está mirando a la siguiente generación. Aunque yo pase por tribulación, Dios ya está mirando en mi siguiente generación y generación. Gloria a Dios. Lo que para ellos parecía el final, para Dios era, hermano, apenas una etapa dentro de un plan redentor. Una etapa. Esto nos enseña, hermano, que Dios nunca pierde de vista a las generaciones futuras. Muchas veces nosotros solo vemos nuestro presente, nuestras luchas, nuestras pérdidas, nuestras preguntas sin respuesta. Pero Dios está obrando con una perspectiva mucho más amplia. Él trabaja hoy pensando también en mañana. Moisés lo declaró así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Escucha bien, hasta 1000 generaciones. Aleluya. Mis hijos, los hijos de mis hijos. Dios es fiel al que guarda el pacto, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios no es momentánea, es generacional. ¿Eso qué significa, hermano? Significa que las promesas de Dios no expiran con una generación. Su pacto no se debilita con el pasar de los años. Su misericordia no se agota, hermano. El Dios que sostuvo a Abraham fue el mismo que sostuvo a Isaac y a Jacob. El Dios que guardó a Israel en el desierto fue el mismo que los llevó a la tierra prometida. Y el Dios que nos sostiene hoy será el mismo que también sostendrá a nuestros hijos con los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Es el mismo. Esto debe de traer gran consuelo a nuestros corazones, porque oramos por nuestros hijos. Quizás tú estás orando por tus hijos, por tus nietos. Quizás lloras por tu familia. Quizás te preocupa el futuro espiritual de la próxima generación. Bueno, Jeremías nos recuerda, Dios también está pensando en ello, por si no lo sabes. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de controlar el futuro. A veces queremos controlarlo. No, ahí no descansa nuestra esperanza, sino en la fidelidad de un Dios que gobierna el futuro. Él no olvidó a los hijos de Israel, tampoco olvidará a los nuestros. Porque en el nuevo pacto, iglesia, somos herederos. Herederos.
Cuando Jeremías dice los hijos volverán a su propia tierra, el significado inmediato es claro. Israel regresaría físicamente a la tierra prometida después del exilio. Esa tierra era parte de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Pero como ocurre con muchas promesas del Antiguo Testamento, esa realidad apuntaba hacia algo mayor y definitivo. La tierra prometida no era el destino final, porque si no, Josué les hubiera dado el reposo. Pero dice que no fue así. Era una sombra de una herencia mucho más gloriosa. En el Nuevo Testamento entendemos que la verdadera esperanza del pueblo de Dios no se limita a una geografía terrenal. No es ese pedacito de tierra en Palestina, iglesia, sino una herencia eterna en Cristo. Mira cómo Pedro lo expresa: sino que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Se dio cuenta? Observe las características. Incorruptible, no puede ser destruida. Incontaminada, no puede ser manchada con el pecado. Inmarcesible, no se marchita ni pierde el valor. Reservada en los cielos, está segura porque Dios mismo la guarda. La tierra de Canaán podía perderse por guerra y exilio y desobediencia. Israel lo experimentó, pero la herencia que tenemos en Cristo nunca puede ser arrebatada, porque bajo el nuevo pacto ya no somos solo los beneficiarios de una promesa terrenal, somos los herederos, hermano. Pablo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Esto significa, querido, que lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece por la pura gracia de Dios, y que su victoria es nuestra victoria, su reino nuestro reino, su gloria futura también será la nuestra. Por eso nuestra esperanza va más allá, iglesia. Nuestro verdadero hogar no está aquí. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, dirigidos hacia la ciudad celestial. Nuestra ciudadanía final está en el reino eterno de Dios. Hebreos 11 dice que Abraham lo entendió. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aún Abraham entendió que la tierra física apuntaba a una realidad celestial. Por eso Jeremías, cuando habla de volver a su tierra, para nosotros en Cristo esa promesa encuentra su cumplimiento más pleno. Volver a nuestro hogar definitivo con Dios. No solo volveremos a un hogar, volveremos a una persona, al Padre, a nuestro Dios. Nuestra herencia no es simplemente un territorio, iglesia. Nuestra herencia es Cristo mismo, y donde Él está, ahí su pueblo estará. Esa es nuestra verdadera tierra prometida. Ese es nuestro verdadero reino eterno. Esa es nuestra esperanza final, iglesia. Aleluya. Jeremías escuchó llanto. Dios respondió con esperanza. Y la cruz de Cristo sigue ese mismo patrón. Viernes de crucifixión, viernes de dolor y tristeza, sábado de sepultura, de silencio, pero domingo de resurrección. Gloria a Dios. Ese es el verdadero evangelio. Dios convierte lágrimas en gloria. Si estás llorando por un hijo, por una hija, por una familia, por una pérdida, por una crisis, escucha la voz del Señor que te dice: esperanza hay para tu porvenir.
esperanza hay para tu porvenir. No porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque Cristo ya venció. Cristo ya venció. Y si Dios te dice ya no llores, no te está diciendo eso para que reprimas tu humanidad, sino porque Él sabe que viene un día en que ya no habrá llanto ni dolor. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Tanto que nos preocupamos a veces. Lloramos, gemimos, nos lamentamos, pero qué hermosa esperanza hay, no solo para mí, sino para mi descendencia también. No solo para usted, iglesia, sino para los suyos. No deje de orar, no deje de clamar por ellos. Arguméntale al Señor: Señor, tú dices ahí, tus hijos volverán, Señor, tal vez yo parta, pero Señor, descansaré en que tu promesa traerás a mis hijos y a los hijos de mis hijos también. Que esa sea nuestra oración, iglesia, porque nuestra esperanza está firme en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, amable hermano.